Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Algunos consideran este evangelio tal vez el primer evangelio que fue escrito. Realmente no se sabe la fecha cuando se escribió. Debe haberse escrito entre el año 52 o 50 hasta el año 70, que fue cuando fue la invasión de Tito a Jerusalén. Pero se le considera tal vez el más antiguo por el hecho de que el evangelio es muy básico. Acabamos nosotros de estudiar el evangelio de San Mateo y pareciera ser que va a ser un poco redundante el estudio de pasar por los 4 evangelios, pero en realidad vamos a ver no tanto el enfoque que le da Marcos aquí, sino vamos a ver lo que el Señor nos va a mostrar a través de todo esto. Yo creo que es importantísimo que antes de pasar a cualquier doctrina del Nuevo Testamento, conozcamos al autor de nuestra salvación, al objeto central de la doctrina misma del Nuevo Testamento. Vamos a tener un amplio conocimiento de Jesucristo, porque independientemente de la forma en la que cada autor presenta la historia de Jesucristo, el Espíritu Santo hace una obra especial mostrándolo. Muchos de los comentarios que yo leo se esfuerzan mucho en tratar de entender qué era lo que el autor estaba demostrando. Y eso es válido, tiene mucha validez. Pero a veces se le puede pasar la mano a uno en tratar de ver lo que la persona está comunicando y dejar de ver lo que el Señor está comunicando. Porque yo les digo una cosa, los que analizan y estudian de una manera crítica las Escrituras van a encontrar muchos problemas, van a encontrar muchas, no contradicciones, pero situaciones que no encajan una con la otra. Porque uno dijo que era uno y otro dijo que era dos. Uno dijo que era acá y otro dijo que era allá. Y entonces hay una contradicción, hay una discrepancia en la forma de narrar el asunto. Para mí esto es fantástico. Yo lo veo, no, para mí no es ningún problema. Para mí es fantástico porque veo la mano de Dios obrando a través de el hombre. Y el Señor ha querido presentar su obra de esta manera. El Señor no ha querido mostrarnos una fotografía perfecta. Yo tengo en mi casa dibujos que mis hijos han hecho cuando eran niños, dibujando personas que tienen 6 dedos. Y no por eso la voy a romper y la voy a tirar a la basura. Y voy a decir, yo voy a tener aquí una fotografía hasta el momento que la pinten como debe ser. Pero aquí el Señor nos está mostrando estos dibujos hechos por hombres limitados, porque el Señor ha querido que nosotros a través de esto encontremos lo sublime que es al Señor. Pero, ¿por qué están esas discrepancias y por qué están esas diferencias? Porque la persona que no quiere recibir la verdad va a tener un buen pretexto para rechazar el evangelio. Solamente para eso está. Por eso dijo el Señor, por eso les hablo en parábolas, porque teniendo ojos no ven, y así van a tener un buen pretexto para mantenerlos cerrados. Teniendo oídos no oyen, y van a tener un buen pretexto para decir, yo no quiero oír más, porque les va a parecer locura. Pero para mí es fantástico ver. San Marcos es un evangelio muy condensado. Vamos a irnos muy rápido a través de este evangelio porque nos dice lo esencial. Mateo estaba escribiéndole a los judíos y estaba tratando de comprobar que desde su nacimiento, durante sus enseñanzas y todo lo que el Señor hacía, su obra y su ministerio, la pasión y crucifixión y resurrección de él, estaban profetizados en el Antiguo Testamento y él es el Mesías que viene a cumplir estas profecías. Pero Marcos no se mete mucho en eso. Marcos es un evangelio rápido. Pareciera ser que no está tan dedicado o enfocado hacia los judíos mismos, sino más bien a los gentiles y a los romanos, que necesitaban las cosas rápidas, necesitaban una historia pronta. Marcos es un sobrenombre, se llama Juan. Y eso lo explica en el libro de Hechos. Dice Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos era muy íntimo de Pedro. Según la tradición de la iglesia primera, del segundo siglo, se decía que Juan y Pedro andaban juntos por mucho tiempo. Este mismo Marcos, Juan Marcos, es el que se une a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que hacen. Pero inmediatamente, empezando el viaje, apenas llegan a cuantos lugares y él se regresa. No le gusta el asunto, no sé, se asusta y se regresan a Antioquía, de donde habían salido. Y Pablo queda muy disgustado. Fue tal el disgusto de Pablo que en el segundo viaje misionero
no lo admite. Y hay una división terrible entre Pablo y Bernabé. Porque Bernabé quería traer a Juan Marcos y Pablo no quería. Dice, no, él nos abandonó y no quería. Más adelante nosotros vamos a ver a Juan Marcos que de alguna manera se humilla y va sirviendo de tal manera en el ministerio que es indispensable para Pablo, y Pablo, cuando está en sus últimas prisiones, lo manda a llamar. Entonces vamos a entrar al Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí nos está dando la introducción del ministerio de Juan el Bautista. Aquí nos dice que es Isaías el que dice esta profecía. En realidad son dos profetas. Uno de ellos es Malaquías y la otra profecía sí es de Isaías. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces se consideraba solamente al profeta importante y no hay razón de dudar. Aquí se equivocó Marcos, ¿cómo es que no dice como dijo el profeta Malaquías y también el profeta Isaías? Y hay gente que se mete en detalles así. No importa. Fíjense el mensaje, la profecía que viene del ministerio de Juan el Bautista. Yo envío a mi mensajero delante de tu faz. ¿De cuál faz? Delante del Mesías, delante del prometido. Él empieza sus palabras: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No nos menciona su nacimiento, no nos menciona nada más, nos menciona Él es el Hijo de Dios. Inmediatamente introduce este principio para que ya sepamos quién es Jesucristo. Y esta profecía acerca del Bautista: va a preparar el camino, el cual preparará tu camino delante de ti. Y también, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan andaba también diciendo: haced llano el camino. Hay que rellenar el camino, porque los reyes acostumbraban visitar a veces las aldeas, y cuando visitaban las aldeas arreglaban los caminos para que cuando el rey visitara no fuese problemático, ¿verdad? No se viera feo, pintaban las casas, etc. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Saben? Esto es bien importante porque Juan el Bautista, ¿saben?, era hijo de un sacerdote que estaba en ese momento operando en el templo, y él mismo, Juan el Bautista, aunque es del linaje del sacerdocio, se sale de allí afuera a predicar en el desierto, porque en el ministerio de Juan el Bautista él va a criticar la religiosidad falsa que los judíos estaban siguiendo desde afuera. Pero hace algo bien interesante Juan. Jesucristo más adelante dice de él que él era el mayor profeta que ha habido. Y Juan pareciera una persona extraña que se va al desierto a predicar y se viste de piel con un cinto de cuero y come langostas, saltamontes. No crean ustedes que eran langostinos. Langostas y miel silvestre. Y de alguna manera está demostrando Juan que él está despreciando todo lo que el mundo ofrece. No hace campañas de evangelismo, no hace publicidad. La gente sale a donde está él. Y él bautiza a la gente en un bautismo de arrepentimiento. Esta era una práctica que los judíos conocían, no muy antigua, pero que significaba: de aquí en adelante yo me limpio, quito todos mis pecados, de aquí en adelante hago un pacto con Dios. Esto es importante que nosotros entendamos, porque Jesucristo les ordena a sus discípulos, eso lo vimos al final del Evangelio de Mateo, les ordena a sus discípulos: ustedes prediquen el Evangelio, hagan discípulos,
y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué el bautismo? Si Jesucristo ya viene a entregarnos un nuevo pacto, ¿qué tiene que ver el bautismo? El bautismo no es ningún sacramento que va a hacer algo en nosotros físicamente. El bautismo es para nosotros un cambio de vida. Significa, de aquí en adelante yo prometo entregar mi vida al Señor. El bautismo se empezó a practicar en el siglo IV, bautizando a los niños, cuando Constantino, que supuestamente se había hecho cristiano, que realmente lo dudo mucho, dejaron de perseguir a la iglesia cristiana y él mismo se constituyó sumo pontífice. Y obligaron a la gente a ser cristiana. Dijeron, de aquí en adelante ya no se van a llamar cristianos, se van a llamar la religión universal. Y les impusieron el bautismo a los niños para que ya desde el principio eran ya cristianos, los garantizaban, o sea, los sellaban desde pequeños. Pero le quita ese bautismo infantil, que lo practican en varias religiones, le quita realmente el propósito que tiene el bautismo. El bautismo es un bautismo de arrepentimiento, cuando la persona dice, yo me arrepiento de mi vida pasada y quiero dejar de hacer lo que yo hacía antes, quiero dejar de tomar el control yo de mi vida y quiero que Dios tome el control. Y dice el apóstol Pedro, el bautismo viene a ser una aspiración a una nueva conciencia. Es como firmar el contrato, el pacto. Señor, de aquí en adelante te entrego mi vida y estoy en serio y voy a tomar este paso. Y era la práctica de los apóstoles en el libro de los Hechos, que cuando llegaban y predicaban el evangelio, se lo predicaban a los adultos, a los que entendían. Una vez que entendían el mensaje, los bautizaban. Y ya eran considerados cristianos, que de ahí en adelante empezaron a llevar el nombre de cristianos. Entonces, cosas que hay que notar de Juan, vemos su humildad, porque dice, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. No le da envidia que va a venir su primo, que en realidad el Señor era su primo, más joven que él, 6 meses más joven. Va a venir detrás de él a continuar el ministerio, pero él dice, tiene un ministerio más grande que el mío, porque él es mayor que yo. Dice, es más poderoso que yo, y además es tan poderoso y es tan importante que yo ni siquiera soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Desatar la correa del calzado, cuando alguien llegaba a una casa y descansaba, llegaba un esclavo de muy baja condición, el de más baja condición, a desatar el calzado y quitarle los zapatos y lavarle los pies. Y dice él, yo no siquiera soy digno de hacer eso con él. Siendo que Juan era el profeta mayor, tan importante es el Señor, y Juan lo hace notar a la gente. En otro evangelio vemos que cuando Juan hace esta mención de él, y cuando viene el Señor y lo bautiza y dice, este es el Cordero de Dios, cuando lo ven algunos de sus discípulos, dejan de seguir a Juan y empiezan a seguir a Jesucristo. Porque Juan lo introdujo de esa manera. Y a la verdad dice, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Es importante, el bautismo en agua era la decisión humana de decir, yo hasta aquí tomé control de mi vida, ahora entrego mi vida al Señor. Pero el bautismo del Espíritu Santo es la inundación en mi vida del poder de Dios tomando control de mí. El arrepentimiento es necesario para llegar al Señor. Pero una vez que llego al Señor, el Señor me toma, me llena con su Espíritu y me hace capaz de vivir una vida que para mí antes era imposible. No es por esfuerzos que nosotros vamos a agradar a Dios. Nos vamos a frustrar. Si queremos ser buenos, si queremos ser justos, con nuestras propias fuerzas, nos vamos a frustrar. Tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y entonces el Señor nos toma, y ¿saben qué? Vamos a verlo más adelante. El Señor no nos modifica, el Señor no nos arregla. El Señor dice, mira, esto ya no sirve, esto ya se muere, hay que desecharlo, y ahora tiene que nacer un hombre nuevo. Esa es la gran diferencia del cristianismo, que Dios hace en nosotros la obra que nosotros mismos no podemos hacer. Y nunca la vamos a poder hacer. Por eso el Señor nos dice, date por vencido que yo voy a tomar control de tu vida. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué tremenda cosa.
Viene el Señor a ser bautizado. Podemos leer en otros evangelios que él se le oponía. Juan se le oponía, le decía, no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Si tú no tienes pecado. Porque el bautismo era para los pecadores que se estaban arrepintiendo. Pero el Señor le dice a Juan, tenemos que cumplir toda justicia. ¿Y por qué le dice esto? ¿Saben por qué? Porque el Señor vino a identificarse con nosotros. Él vino a bautizarse como un hombre. Él vino como hombre. Se despojó de su poder, de la posición que tenía, y nació como hombre. Dice la Escritura que tuvo que aprender a discernir el bien y el mal, y comerá leche y miel hasta que sepa discernir lo bueno de lo malo. Va el Señor creciendo, hacía travesuras cuando era chiquito. Tuvo que discernir, tuvo que aprender, pero fue sin pecado, porque Dios tenía el control de él. No obstante, para iniciar su ministerio, él tiene que obedecer la voz del Padre, porque en su constante ministerio él estaba en constante comunión con el Padre, siguiendo las órdenes del Padre, siendo el mismo Dios. Y tuvo que ser lleno del poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Qué especial. Tiene 30 años el Señor aquí. Muchos empezaron a servir a Dios en edades más tempranas. Los profetas Isaías, Jeremías, Daniel, David, Samuel, a edades muy tempranas, y el Espíritu Santo estaba con ellos, pero el Señor se mantiene hasta la edad que está designada, que Él va a empezar su ministerio, y vienen estas condiciones, y hay una gran manifestación de parte de Dios sobrenatural, donde se oye la voz de Dios mismo, dando testimonio, Dios mismo, este es mi hijo. No necesitábamos que nadie más dijera, o sea, es el mismo Dios el que está atestiguando, este es mi hijo amado, y en él tengo complacencia, óiganlo a él. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí Marcos no nos narra cómo fue el proceso de la tentación, que sí lo narra Mateo y lo narra Lucas. Pero nos dice solamente que el Espíritu lo impulsa al desierto, y ahí estaba 40 días y era tentado por Satanás, y después vinieron los ángeles a servirle. ¿Por qué el Espíritu lo manda al desierto? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, las pruebas vienen a nuestra vida, ya como cristianos, no como un castigo de Dios. Las pruebas vienen a nuestra vida como una forma de ejercicio espiritual que nos va a capacitar a nosotros para hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Saben, es imposible que nosotros pensemos, si venimos delante de Dios y todas las cosas van bien, de color de rosa, y todo es flores, y todo es perfume, y todo está bonito, que nosotros seamos capaces de realmente madurar espiritualmente. Es un ejercicio espiritual, y en este momento el Señor va al desierto llevado por el Espíritu y permite que Satanás venga a tentarlo. Hagamos nosotros una comparación en este momento. Sabemos que Adán pecó cuando escuchó la voz del enemigo y fue tentado, y comió del fruto que no debía haber comido. Acá el Señor está también escuchando la voz del enemigo en una tentación fuertísima, mucho más fuerte que la tentación de Adán, porque es una tentación en donde tiene que ver todo su ministerio. Es una tentación en cuanto al hambre que tenía después de los 40 días, en cuanto a librarse de la muerte que tenía, en cuanto a lograr un ministerio exitoso, pero el Señor resiste la tentación. Adán estaba en un paraíso, el Señor está en el desierto. Pero el Señor, de alguna manera, Él rechaza esa tentación y madura todavía más, si se pudiera decir. Porque ¿saben qué? El Señor, dice la Escritura, que a través de la aflicción aprendió obediencia. No es que fuera desobediente y tenía que aprender obediencia, pero a través de la aflicción aprendió la obediencia, porque si a través de la tentación, de la prueba más bien, es capaz de obedecer, ¿cuánto más lo va a hacer cuando no existe esta prueba? Abraham tuvo que ser probado también. El Señor le pidió que le ofreciera a su hijo. Y ya cuando lo iba a ofrecer le dijo, detente, porque el Señor sabe que le amas. Pero ¿cómo creció la fe de Abraham cuando confió que Dios iba no a quebrantar su promesa, sino que la iba a cumplir? ¿Cuál promesa? De que en su hijo Isaac le iba a dar descendencia, y él lo iba a matar en ese momento. Y en el libro
de Hebreos, en donde nos habla de la fe, dice, por la fe Abraham sabía que de alguna manera Dios le iba tal vez a levantar de los muertos a su hijo, pero una cosa sí no iba a hacer el Señor, no iba a quebrantar su palabra. Y Abraham dijo en su mente, yo no sé cómo le va a hacer el Señor, no sé qué va a hacer, pero una cosa sé, no me va a fallar. Y aquí Jesucristo continúa, se mantiene firme, y luego vienen los ángeles y le sirven. Y ahí está listo para empezar su ministerio. Fíjense, qué especial. No solamente fue lleno del Espíritu Santo, tenía que pasar por una prueba, y esa prueba lo afirmó. Es como un ejercicio espiritual que lo hizo aún más fuerte para continuar. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese mismo mensaje lo estaba diciendo también Juan anteriormente. ¿Y saben una cosa? Llega el Señor a la escena e inmediatamente Herodes atrapa a Juan y lo mete en la cárcel y se termina el ministerio de Juan. Queda en la cárcel. Más adelante, el mismo Marcos nos va a explicar en detalle cómo fue que fue tomado, fue aprehendido y después fue decapitado por mano de el mismo Herodes. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Se dice, según algunos comentaristas, que estos pescadores que trabajaban juntos, Pedro, su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eran gente de media o clase alta, o clase media alta, porque tenían las redes que mencionan aquí, son redes muy grandes que solamente la gente con mucho dinero las podía comprar, muy caras, y el negocio de pesca ahí pues era bastante favorable para ellos. Tenían gente que los ayudaba, tenían empleados dentro de su empresa pesquera que tenían ahí. Y ellos, llega el Señor anunciando el evangelio, ellos escuchan el mensaje, empiezan a ver los milagros que el Señor está haciendo e inmediatamente dejan todo y lo empiezan a seguir. Nuevamente, aquí no nos menciona Marcos los detalles de los milagros que sucedieron y lo que ellos vieron para seguir al Señor, solamente dicen que lo seguían. Pero saben, esto es bien importante. ¿Cómo es que la fe de estos hombres que empezaron a seguir al Señor, empezaron con casi nada? Empezaron siguiendo a un hombre que estaba trayendo algo de esperanza. ¿Y cuál era la esperanza que tenía el Señor con estos hombres? Una esperanza que no era un religioso común, no era un tipo que se separaba de los malos, sino más bien le tendía la mano a la gente común y corriente. Y al tenderle la mano a la gente común y corriente, pues ellos se identificaban para seguirlo. Y qué especial, ¿verdad? Que el Señor sea así. Así nos hemos identificado también nosotros, ¿verdad? Porque el Señor nos ha llamado tal como somos. Luego aquí, en el capítulo 1, Marcos 1:21, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Aquí vemos un incidente muy especial. El Señor llega a la sinagoga y sale un hombre con un espíritu inmundo. Es muy común que en el momento que se está predicando la palabra, yo lo he visto en varios lugares, o si estamos adorando al Señor, si hay algún endemoniado entre la congregación,
que en realidad no sé qué están haciendo ahí en la congregación, pero les gusta estar ahí, algunos de ellos, ¿verdad? Aquí había un endemoniado en la sinagoga. Debería más bien estar por allá afuera, pero estaba dentro de la sinagoga, y en el momento que viene el Señor, se manifiesta el demonio. ¿Y qué es lo que hace el demonio en ese momento? Dice, ¿qué has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí el Señor pudo haber dicho, ¿cómo? No te escuché. ¿Quién dices que soy? El Santo de Dios. Un poquito más fuerte. El Santo de Dios. ¿Oyeron ustedes? El Señor pudo haber tomado de ahí ventaja para que empezara un ministerio popular. Pero el Señor no iba a dejar que Satanás le hiciera publicidad. Así que le dijo, cállate y sal. Inmediatamente el espíritu sale de él y la gente se asombra de tal manera que dice, ¿quién es este? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Saben? Una de las cosas que el Señor tenía que asombraba a la gente era la autoridad con la que hacía las cosas. El Señor, y yo imagino haberlo conocido en persona, debe haber sido algo realmente impresionante. Porque se veía como una persona común y corriente. Lo despreciaban por su aspecto. Pero en el momento de pararse a enseñar, enseñaba con autoridad y no se cuidaba de nadie. Llegaban delante de él, tal vez yo me imagino a los religiosos fariseos y todos los escribas, venían ahí con todos sus lujos, con toda su pompa y con soldados también. Y era como para que cualquiera les tuviera temor. Y hipócritas, les decía ahí en su cara lo que eran. Y les decía a la gente, para entrar al reino de los cielos, si su justicia no es mayor que la de estos que están aquí, no van a entrar. Y el Señor no se cuidaba de esas cosas. Delante de Pilato. No le dijo, Pilato, ¿qué no sabes que yo tengo autoridad para...? Sí, Señor, sí. Bueno, mire, perdón, es que yo estoy aquí equivocadamente. No. Él no le contestó nada. Lo contestó solamente cuando él decidió contestarle. Delante de Herodes. No contestó una sola palabra. Al Señor no le interesaba quedar bien con nadie. Hablaba con autoridad. ¿Y por qué? Pues porque es el Señor. Tiene toda la autoridad y sabe que tiene la autoridad. Muchas veces nosotros la autoridad que Dios nos ha dado no la tomamos. No se trata de salir ahí y creernos los supermanes, no. Pero el Señor nos ha dado una autoridad en nuestra propia vida contra nuestra propia carne. El enemigo número uno de nosotros somos nosotros mismos. Y el Señor nos ha dado autoridad sobre eso y necesitamos tomar. Bueno, y dice, se asombraban de esa autoridad y también de que los espíritus inmundos le obedecieran. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella le servía. El Señor vivía en Capernaum en este momento. Mientras estaba haciendo su ministerio y predicando en toda la región de Galilea. Él nació en Belén, creció en Nazaret, pero cuando estaba haciendo su ministerio estaba viviendo en Capernaum. Y es muy probable que ya una vez habiendo llamado a Pedro, algunos piensan que tal vez vivía en la casa de Pedro. No sabemos. El asunto es que ya sea que viviera a él ahí o que estuviese de visita, le dicen, oye, la suegra está enferma, está en otra habitación por allá y tiene fiebre. Y él llega inmediatamente, la toma y la levanta y ella le sirve. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Nuevamente vemos el incidente aquí. Los demonios no los dejaba hablar. Era importante para el Señor, sobre todo al inicio de su ministerio, que la publicidad no fuese demasiado fuerte, demasiado exagerada, porque entonces esa misma publicidad, esa misma fama le iba a impedir entrar a los lugares. Yo de hecho no sé cómo le hacen los grandes personajes que llegan a ser verdaderos íconos en la sociedad, que están sirviendo en el ministerio, ¿cómo le hacen para después poder servir de una manera personal y práctica? ¿Verdad? Tiene que ser siempre en estadios, en multitudes, y de una forma bien impersonal, por la misma fama, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el Señor se comporta con la fama también.
levantándose muy de mañana, dice el versículo 35, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Fíjense, esto es bien especial. El Señor se levanta de mañana a orar cuando es muy oscuro. Esta era una práctica que el Señor la hacía todo el tiempo. O se retiraba en la noche cuando ya la gente se iba, Él se apartaba a un lugar solo. Eso es algo que nosotros debemos aprender del Señor. Si nosotros queremos realmente tener un momento de oración con Dios, busquemos un lugar apartado. No nos pongamos a orar a la mitad del día porque nos va a sonar el teléfono todo el tiempo. Necesitamos buscar un lugar apartado. Y para eso el mejor momento es en la mañana, cuando todavía nadie se ha levantado. Y les voy a decir una cosa, es un momento delicioso que en este momento Jesucristo tiene, en donde Él no pierde descanso porque perdió horas de sueño, gana energía, dirección, fuerza, porque está en comunión con el Padre en ese momento. Una comunión deliciosa, dirección de lo que tiene que hacer en el día. Y en este momento tan exquisito que está teniendo de adoración y de comunicación con el Padre, llega Pedro con poca táctica a distraerlo y le dicen: te están buscando, la gente te busca. Entonces el Señor le dice: mira, vamos a ir a otros lugares también. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Fíjense qué especial. Los leprosos eran considerados impuros. En aquel entonces no había remedio. Hoy en día la lepra, si se puede detectar en su inicio, es curable. En aquel entonces la lepra era incurable, totalmente. Y la persona que se le detectaba lepra era cortada no solamente de entre la sociedad, sino de su ciudad. Tenía que vivir afuera, donde vivían los endemoniados y donde vivían, ¿me entienden? Los desechados de la sociedad afuera. No podían entrar. Y si por algún motivo necesario de emergencia tenía que entrar a la ciudad, o tenía que pasar por un poblado o un lugar en donde hubiese gente, tenía que ir gritando: impuro, impuro, para que la gente escuchara y se hicieran a un lado, porque hay de aquel que lo tocara, o que tocara algo que él tocó, porque ceremonialmente quedaba impuro. Entonces, imaginen ustedes cómo se sentían estas personas, que lentamente se iban muriendo, se les iba cayendo la carne a pedazos, poco a poco, y se iban muriendo lentamente. Escucha que Jesús va pasando por ahí y viene corriendo, no le interesa que la gente le vaya a decir lo que le vaya a decir, se hinca delante de él, obviamente conociendo el carácter del Señor. Pero fíjense la posición, le dice: si quieres puedes limpiarme. Y esto no es una falta de fe, esta es una posición de bajeza, donde dice: Señor, si tú quieres, yo no merezco nada de ti. ¡Qué tremendo! Esto no es falta de fe de ninguna manera, es una posición de humildad. Hay algunos que se han atrevido a decir que pedirle al Señor algo así es falta de fe. ¡Qué terrible! Y el Señor le dice, teniendo misericordia de él, le dice: quiero, sé limpio. Pero el Señor lo pudo haber dicho con la palabra: tú eres leproso, yo no voy a tocar, porque si te toco voy a crear un conflicto. La gente sabe que no se puede tocar a un leproso porque está impuro. Ya una vez que esté limpio, que se presente delante del sacerdote, que el sacerdote lo examine, y lo examina por varios días, después hace todo un ritual y que lo declaren limpio, ahí lo pueden tocar. Pero antes nadie lo puede tocar. Pero el Señor, ¿saben qué? Cuando toca a este leproso, él no se impurifica.
Más bien la virtud limpiadora del Señor pasa leproso y queda limpio. Pero también el Señor estaba demostrando algo aquí. Él es el autor de la vida. Él jamás va a poder quedar impuro y se atreve a tocarlo. Pero fíjense lo que le dice en el versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente, esta palabra es muy fuerte y muy enfática. Le dijo, mira, esto que te voy a decir es muy importante. Obedéceme en esto que te voy a decir. No le digas a nadie lo que te acaba de pasar, antes bien ve y preséntate delante del sacerdote para testimonio a ellos. ¿Por qué para testimonio? Porque el sacerdote va a decir, un leproso curado, eso no ha pasado nunca. Sabemos que en la ley de Moisés dice lo que hay que hacer cuando un leproso se cura, pero esta es una enfermedad incurable. Solamente Dios lo puede sanar. Ese es un acto milagroso. ¿Y cómo te sucedió esto? Y al sacerdote sí le podía haber dicho, bueno, es que me encontré con un hombre que se llama Jesús en Nazaret y me hizo esto. O sea, él tenía que ir a Jerusalén a hacer esta situación. ¿Pero qué hace este hombre? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Aquí no sabemos si lo hizo por algo malo, ¿verdad? Obviamente yo creo que lo hizo porque estaba muy emocionado. Imagínense un leproso ahí que todo el mundo ya lo conocían, el leproso. Como vimos en Mateo que decía, y el Señor estaba comiendo en la casa de Simón el leproso, pues ya no estaba leproso, pero ya se le quedó el apodo de leproso. De repente lo veían, oye fulanito, ¿no eres tú el leproso? Sí, ¿qué te pasó? No te puedo decir. No sabemos si esa era la situación, ¿verdad? O simplemente no le importó el mandamiento. Lo que pasa es que él empezó a divulgarlo, pero el Señor se lo había dicho por un motivo. Él quería todavía ministrar dentro de la ciudad y ahora ya no podía. Porque la fama de él corrió mucho, ahora tenía que irse a lugares apartados y la gente tenía que salir a él. Y eso es la consecuencia de haber desobedecido el mandamiento que rigurosamente le había encargado el Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. De en casa, que estaba en su casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué blasfema este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí vemos un incidente. Estos hombres vienen con el paralítico y la gente no los deja entrar. Oigan, con permiso, con permiso. No. Y todos están agolpados, aún afuera de la casa, escuchando lo que podían. ¿Qué dijo? Imagínense ustedes. Por la fama que tenía ya, querían escuchar la enseñanza que él tenía. Entonces, como estos hombres no podían de ninguna manera entrar, no los dejaban entrar, no se dieron por vencidos. Me maravilla la fe de estos hombres. Y el Señor, obviamente, se da cuenta de la fe de ellos. Aquí dice, el Señor viendo la fe de ellos. Porque tuvieron fe ellos y también tuvo fe el paralítico. La fe de ellos fue decir, de alguna manera nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ponerlo delante de él. Se subieron al techo y empezaron a desarmar el techo. Hicieron una abertura suficientemente grande como para bajar el catre en donde estaba este hombre y ponerlo delante de él. Yo me imagino que el Señor hasta se ha de haber reído, de decir, mira la fe de estos tipos aquí. Y con gozo, ¿verdad? Con una alegría decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sabiendo el Señor lo que tenía que decir. Ahora, los fariseos y los escribas que estaban allí entendían bien la doctrina. Dicen, ellos sabían, cavilaban en sus corazones, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso era verdad, eso es verdad. Solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían es que Jesucristo es Dios.
Y justamente el Señor está haciendo esto para que ellos se dan cuenta quién es Él. Están cavilando esto cuando le dicen, el Señor les responde, ¿por qué piensan así? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados o decirle levántate y anda? Bueno, en realidad es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie sabe si le fueron perdonados o no. Pero para decirle levántate y anda, el tipo se tiene que levantar siendo paralítico. Dices, pues para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre, que es el título que el Señor siempre se da a sí mismo, tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, le dice el paralítico, levántate y anda. Y el paralítico también tuvo fe, no le dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si estoy paralítico? ¿Verdad? Y no le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué broma es esta, no? Pero también el hombre se levanta. Y eso se los digo, es cómico el asunto, pero muchas veces yo he visto la fe actuar así. Ya han orado por el enfermo y todavía el enfermo no se puede levantar. Y levántate. Y pone una cara como, ¿cómo voy a levantar si no se dan cuenta que estoy así? Pero cuando empieza a hacer el esfuerzo, en ese momento la fe empieza a cobrar cuerpo y la persona queda sana, ¿verdad? Lo he visto en muchas ocasiones. Y dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Es bien interesante esto. Leví es Mateo. Aquí es el nombre que le da Marcos, pero haciendo la comparación en el relato de Mateo, es el mismo relato, pero es el hijo de Alfeo. Es un publicano que está cobrando impuestos. Estos hombres eran considerados lo peor de los pecadores, porque ellos se habían vendido por dinero. Trabajaban para Roma, pero eran judíos y cobraban el impuesto de los judíos y les estaban siempre tratando de sacar lo más posible que pudieran, porque su salario dependía de eso, de la cantidad de impuestos que ellos pudieran sacar. El gobierno romano era muy corrupto y estos hombres eran terriblemente corruptos y no les importaba nada. Y el Señor llega y lo llama. Para Leví o Mateo fue una impresión tan grande que a mí me está llamando, pero si yo soy un publicano, a mí, o sea, lo peor. Y él deja todo y se va y hace una fiesta en su casa. El Señor llega y se sienta y empieza a comer con ellos. Había otros publicanos, había muchos pecadores, famosos pecadores, que estaban ahí sentados con el Señor. Y saben, en la cultura de Oriente, el sentarse a comer con alguien es tenderle la mano de amigo. El comer con alguien era muy importante. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en Corintios, si hay alguien que llamándose cristiano sea borracho, adúltero, fornicario o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, el sentarse a comer significa que estás tendiendo la mano, sigue siendo su amigo. No, corta la relación. El comer era muy importante. Tanto así que otro evangelio nos dice que también los discípulos de Juan estaban allí y le dicen, oye, ¿y por qué hace esto? ¿Por qué se sienta a comer con ellos? Estos fariseos no llegan y se lo dicen al Señor, ¿y por qué te sientes a comer aquí con estos pecadores y publicanos? Sino se lo dicen a los discípulos. Oye, ¿por qué su maestro está haciendo esto? Y el Señor, cuando los escucha, es cuando les dice, yo no vine por los buenos, yo vine por los enfermos, por los pecadores. Qué tremendo, qué esperanza nos da estas cosas a nosotros. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les va a ser quitado y en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo se pone en odres nuevos. Qué triste que los discípulos de Juan se unen a los fariseos para criticar al Señor. Y le dicen, oye, ¿y por qué tus discípulos no ayunan?
Nosotros sí ayunamos. Bueno, los discípulos de Juan ayunaban por diferente causa que los religiosos fariseos. Los fariseos ayunaban supuestamente para afligirse porque el reino de Dios no había venido y por los pecados de la nación y por situaciones que ellos ya tenían como religión. Y los discípulos de Juan ayunaban por otros motivos. Pero el Señor les dice, mis discípulos no pueden ayunar porque yo estoy con ellos en este momento. Cuando el Señor ascendió, después de haber resucitado, la iglesia primera o primitiva empezaron a ayunar y ayunaron mucho. Tenían muchos ayunos, pero en este momento el Señor les está diciendo que no. Pero qué triste que los discípulos de Juan se hayan unido a esto, a criticar este asunto. Y luego le dice el Señor, nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo. Este asunto no se puede remediar. El Señor no ha venido, como dije anteriormente, a arreglarnos. A decir, bueno, tú tienes este problema, te voy a poner un parchecito y con eso vas a quedar bien. No sirve. El parche no sirve. El Señor me necesita transformar completamente. El Señor no ha venido a parchar mi sistema religioso, a darme algunos buenos consejos, y yo continúo con mi sistema religioso que yo tenía antes, con las mismas prácticas y mis mismas creencias, y voy a solamente a parcharlo para que se vea mejor. El Señor viene a cambiarme completamente, a hacerme una nueva criatura. Lo mismo sucede con los odres. La obra del Espíritu Santo es una obra tal que cuando yo ya estoy endurecido en mi manera de ser, en mi forma de pensar, en la forma de actuar, el Señor no puede actuar. ¿Saben? En denominaciones e iglesias que ya están bien formadas, bien establecidas y son no flexibles, el Espíritu de Dios se va de allí y empieza a trabajar en otros lugares. Porque el Señor es flexible. De hecho, la flexibilidad que vemos nosotros de Jesucristo en su manera de actuar es impresionante. Por eso lo crucificaron. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? ¿Por qué hacen lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Lo que está pasando aquí es que los discípulos están caminando. No crean que están paseando así nada más tranquilamente, merodeando. Están de viaje. El Señor tenía un propósito, tenía una misión, estaba trabajando duramente. El Señor trabajó mucho durante los 3 años de ministerio que tenía. Y seguramente iban viajando a algún lugar y estos fariseos los vieron. Ellos también tenían prohibiciones de viajar, pero ese no lo mencionaron acá. Solamente vieron que estaban sacando trigo de las espigas y se lo estaban comiendo porque eso era permitido dentro de la ley. Cuando alguien pasaba por algún sembradío de cualquier cosa, podía tomar de las frutas o de las cosas que hubiera ahí para sustentarse, pero no podía llevarse a su casa nada. O sea, podía pasar por el sembradío de cualquier persona y comer lo necesario. Y ellos le dicen, ¿por qué están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado? ¿Qué cosa es lo que no está lícito hacer en sábado? Trabajar. Ellos ya tenían todos unos volúmenes acerca de lo que podían hacer en sábado y lo que no podían hacer en sábado. Y no eran tanto que era la ley así. Pero el Señor ni siquiera les critica ese tema, simplemente les dice, ¿qué no escucharon ustedes lo que hizo David? David también hizo algo que no era lícito hacer. Él no debía de comer de los panes de la proposición, los panes que se ponían diariamente ahí en la mesa que estaba dentro del lugar santo, representando las 12 tribus de Israel. Cuando se cambiaban los panes y se ponían panes frescos, los panes antiguos se los comía el sacerdote, pero solamente el sacerdote. Cuando llegó David con sus hombres ahí y pidió algo de comer, el sacerdote Abiatar le dijo, no tengo nada que darte, lo único que tengo son los panes, y que le puse frescos y tengo ahí los anteriores, pero es lo único que tengo. Muy buenos, y se los comió David y siguió adelante. Y el Señor no está criticando que David hizo algo malo. Dijo, David tenía un propósito, andaba huyendo, andaba en una misión, David, y en ese momento tuvo hambre. Bueno, Cristo también andaba en una misión, y en una misión más importante que la de David. Y sus discípulos tuvieron hambre. Y él les dice, ¿saben qué? El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y también en otro evangelio dice, el sábado fue creado por causa del hombre, para ayudar al hombre, no para regularlo y para frenarlo y para someterlo a una presión o a una ordenanza sin sentido.
El sábado era para que el hombre descansara y para que le diera tiempo a Dios y tuviera esa comunión con Él sin tener cosas que hacer. Y para que descansara Él, sus siervos, sus siervas, sus animales y todo el mundo. La tierra también y todo. Pero fue dada por causa del hombre. No es que el hombre es por causa del sábado. Y el Señor explica, aunque justamente por eso lo van a crucificar más adelante, por quebrantar. El sábado para ellos era tan importante. Estaban ellos esperando que el reino de Dios viniera, que el Mesías viniera cuando ya fueran ellos buenos. Cuando todo Israel fuera bueno, iba a venir el Mesías. Y algunos rabinos decían, si tan solo todo Israel guardase el sábado, el Mesías viene. El sábado, importantísimo, hasta el día de hoy. Muchos judíos no creen en Dios, pero guardan el sábado. Así que tenemos que cuidarnos porque podemos llegar a ser muy religiosos, pero apartados totalmente de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias porque ciertamente vemos la aplicación en nuestra propia vida, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Conocer tu corazón, conocer lo que tú tienes para nosotros. Y, Señor, vivir unas vidas santas, unas vidas que manifiesten los frutos y el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.